Hola amigos, qué bueno estar con ustedes un domingo más. Espero que estén cómodos en su casa y que estén bien preparados para recibir esta maravillosa, esta excelente palabra que tiene Dios para nosotros. Seguimos con la serie Yo Prometo. Pero antes de seguir con el tema, yo quiero que por favor hagamos una oración. Por favor, inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por este buen día, por esta maravillosa mañana. Te pido que hables a nuestro corazón y que tu palabra, Señor, llegue a él y que dé fruto, muchísimo fruto, Señor, y a tu tiempo. Te pido, Padre Santo, que hoy tu palabra, Dios, nos transforme, nos renueve, nos restaure y que tu palabra, Señor, haga de nosotros unas nuevas personas. Gracias por esta bella iglesia, Señor, por todas esas personas que estamos reunidas aquí, Dios, recibiendo tu palabra. Que estamos aquí reunidos es porque sentimos tu amor y te amamos, Dios. Tú eres maravilloso, poderoso y eterno. Gracias, mi fiel Señor, porque hoy tienes una palabra de bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Tú eres muy bueno, Padre Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, entonces seguimos con la serie que se llama Yo Prometo. El tema de hoy es Yo Prometo darte poder. Antes de que hablemos de la serie, es interesante que nosotros hablemos de la palabra poder, porque para muchos esta palabra es sinónimo de fuerza, para otros puede ser sinónimo de estatus o de alguna autoridad. Me puse a investigar acerca de la palabra poder y esta palabra viene de diferentes raíces y ya les voy a explicar cómo es. La palabra de poder viene del latín possere. Esta palabra possere viene de diferentes raíces y la raíz inicial de la palabra possere es la palabra pote y la palabra poti significa amor, dueño o esposo. Si hacemos como el análisis de esa palabra inicial que es poti, que significa amor, dueño y esposo, entonces entendemos que la palabra poder es una palabra amplia que tiene que ver con que un revestimiento de autoridad para, primero que todo autoridad, para poseer, para usar, para cuidar y amar. ¿Por qué amar? Porque es que también poti significa esposo y el esposo también ama a su esposa. Entonces cuando hablamos de la palabra poder entendemos que es un revestimiento, en este caso un revestimiento que nos da Dios, no solamente de autoridad, sino también para usar algo que Él nos da para que lo cuidemos y lo amemos. Y cuando uno ama, comparte. Entonces yo quiero que sigamos adelante con el tema de Yo prometo darte poder. Si vamos a la palabra de Dios, a Hechos 1:8, en la versión Reina Valera 1960, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto lo estaba hablando Jesús a sus discípulos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Repetimos el principio. Jesucristo le está hablando a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesucristo le habla a sus discípulos y le está hablando de diferentes ciudades, de diferentes lugares. Dice en Jerusalén, en Judea, que es el área donde estaba Jerusalén, en Samaria, que era un área al norte de Judea, y hasta lo último de la tierra, que es todo el planeta Tierra. Aquí Jesucristo está hablando de que vamos a recibir un poder, pero de un poder expansivo, un poder de crecimiento, un poder multiplicador. Y esto nosotros también lo vimos en muchos capítulos de la Biblia y en muchas historias, como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces, como un simple jovencito lleva unos panes y unos peces y Jesucristo hace un milagro en donde alimenta a 5,000 hombres. Si hacemos una matemática veloz y básica, digamos que fueron 5,000 hombres con su esposa, de pronto llevaron un hijo y de pronto se llevaron a la suegra, supongamos que también la suegra estuvo allí. Entonces si decimos que 5,000 hombres por 4, 20,000. Fácilmente Jesucristo ese día alimentó a más de 20,000 personas. Otro ejemplo, podemos ver los milagros que hizo Jesucristo con los discípulos cuando los llamó. Cuando Jesucristo llamó por primera vez a Pedro, Pedro estaba pescando. Y cuando Jesucristo murió y resucitó,
Cuando fue a ver a Pedro, Pedro también estaba pescando. Y en esas dos situaciones Jesucristo hizo pescas milagrosas. Ellos no tenían nada que pescar, siguieron las instrucciones de aquel persona extraña, que ellos no sabían que era Jesús, siguieron sus instrucciones, y eso se convirtió en un milagro. Y allí se dieron cuenta que era Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de que Dios prometió darnos un poder, es porque Él nos prometió darnos algo especial, expansivo, de crecimiento, algo multiplicador que no es solamente para mí, ni para mi casa, ni para mi familia, es algo para todo el mundo. Entonces, vamos a ver los 5 poderes, que Dios nos ha dado. Poder número 1, poder para evangelizar. Vamos nuevamente a Hechos 1:8. Pero entonces ahorita sí lo vamos a estudiar en la versión TLA. Hechos 1:8 TLA, que es traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Vemos como aquí en la versión TLA sí especifica que vamos a recibir poder para hablar de mí, dice Jesucristo. Y cuando Él dice eso es porque Él nos ha dado un poder para evangelizar, un poder para hablar de Él. O sea, Él nos dio una licencia, una certificación para que nosotros podamos hablar sin problemas de esa vida maravillosa, eterna y abundante que tiene para nosotros. Cuando vemos de que el primer poder que nos ha dado es poder para evangelizar, y Jesucristo hablaba nuevamente de Jerusalén, de Judea, de Samaria y de todo el mundo. Jesucristo está hablando de esto, de mi hogar, de mi familia, de mis amigos y de todo el mundo. De eso está hablando Jesucristo. Tenemos el poder para evangelizar a donde quiera que vayamos y en el lugar donde estemos. Esto podemos confirmarlo en 2 de Timoteo 4:2, la versión TLA. Cuando Pablo le mandó una carta a Timoteo y le dice lo siguiente: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque este momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. Aquí vemos cómo Pablo le está hablando a su discípulo y cómo él le explica de que es importante que nosotros evangelicemos y que es un poder que Dios nos ha dado, como les mencioné ahorita, como si fuera una licencia, una certificación, una autorización para que nosotros hablemos de Jesucristo y las bondades de Dios a todo el mundo. Y el mismo Pablo le dice a Timoteo: anúncialo, aunque no parezca que sea un buen momento, siempre anuncie la palabra de Dios, porque son buenas nuevas que son bien recibidas en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, ¿de qué forma nosotros estamos permitiendo que ese poder que nos ha dado Dios para evangelizar fluya? ¿De qué forma estamos permitiendo que actúe? ¿O será que nosotros mismos nos estamos colocando barreras para que ese poder no pueda fluir y no pueda ejercerse por medio de nosotros? Permitamos de fluir a ese poder para que podamos cumplir con ese mandato de la Gran Comisión. Recordemos que Jesucristo, antes de irse para el cielo, le dijo a los discípulos que debían de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este primer poder para evangelizar está directamente ligado con esas últimas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos antes de su ascensión. Y como todos nosotros sabemos, la parte más interesante en las películas o en las obras de teatro siempre está al final. Jesucristo también lo entendía y por eso dijo estas palabras claves y súper importantes antes de irse para el cielo. Porque este poder para evangelizar es la clave para que Él pueda regresar pronto. Y por eso es súper importante que nosotros comprendamos que tenemos ese poder. Nuevamente les digo, esa licencia, esa certificación de que vayamos y hablemos con libertad y con ánimo a todas las personas que nos rodean y a donde quiera que estemos. El segundo poder que Dios nos ha prometido es el poder para bendecir. Aquí Pablo en Hebreos, en 11:20, versión NBI, él está hablando a su iglesia y les está recordando la historia de Isaac. Y en Hebreos 11:20 dice: por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les espera en el futuro.
es que nuestra bendición determina el futuro de los demás. Y por eso Pablo le está explicando eso a su iglesia, porque es muy importante que nosotros comprendamos que también en nuestra boca tenemos el poder para bendecir a otros, para hacer que el futuro de las personas cambie, sea distinto. No es porque sea un poder que tenga yo dentro de mí, en mi pecho, es porque Dios nos ha facultado para que por medio de nuestra palabra Él llegue y actúe. Él bendice a otros por medio de nuestras palabras. Si recordamos esta historia de Hebreos 11:22, la historia de Isaac, recordemos de que Isaac le dice a Esaú, a su hijo mayor: Esaú, tengo hambre, por favor ve, caza un animal, lo traes, lo cocinas, y cuando yo me coma lo que tú me cocinaste, yo te voy a bendecir. Cuando su madre lo escuchó, inmediatamente, la esposa de Isaac, perdón, la madre de Esaú, lo escuchó, inmediatamente llamó a su otro hijo, a Jacob, y le dijo: Jacob, esta es tu oportunidad, esa bendición tiene que ser tuya. Ella le dijo: Jacob, yo sé lo que le gusta a tu padre, ve, caza esto, tráeme esto, yo lo cocinaré, tú se lo llevas a tu papá y él te va a bendecir y esa bendición va a ser tuya. Recordemos que Jacob le hizo caso a su madre, y Jacob, cuando ya tenía listo toda la comida, se presentó ante su padre, ante Isaac. Como su padre sabía que Esaú era un hombre con muchos vellos, entonces Jacob se colocó unas pieles en sus brazos y se colocó la ropa de su hermano. Cuando Isaac lo llama, le dice: bueno, dame lo que tienes para mí, para mi comida. Le dice: bueno, pero esa voz no es la de Esaú, tú eres Jacob. Y Jacob le dice: no, padre, yo soy Esaú, acércate, tócame. Y él llega y le toca los brazos y se da cuenta de que sí, que tiene vellos. Su padre aún tenía algo de desconfianza, entonces le dice: acércate y dame un beso. Cuando él se acerca a darle un beso a su padre, Isaac huele la ropa de Esaú. Y dice la palabra textualmente que la ropa de Esaú olía al campo. No sé a qué huele el campo, me imagino que esa ropa olía a animales, olía a verduras, olía a tierra, olía a sudor, olía de todo. Pero ese era el olor específico de Esaú. Cuando él come y se percata de que esa persona que le dio la comida era Esaú, lo bendice. Y la otra parte interesante que sucede es que cuando Esaú se da cuenta de que le robaron su bendición, se colocó súper bravo, empezó a gritar como loco y quería matar a su hermano. Entonces Esaú va donde su padre le dice: pero padre, esa bendición es mía. Y préstenle atención a lo que le dice Isaac a su hijo Esaú. Le dice: esa bendición de primogenitura no se la puedo quitar a Jacob, porque ya se la di. Pero ven, yo te bendigo. Y lo bendigo. Aquí Pablo, en Hebreos 11:20, le está explicando a la iglesia cuán importantes son nuestras palabras. El mismo Isaac, Jacob y Esaú lo comprendían. Inclusive hasta su madre lo comprendía. Pero es tan importante el poder de bendecir que a Jacob, el hijo tramposo, el mentiroso, como dicen en Panamá, el hijo juega vivo, más adelante, gracias a esa bendición de su padre, se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. La promesa que Dios le había dado a Abraham se cumplió en el tramposo de Jacob. Pero entonces, ¿por qué cambió la vida de Jacob? Porque recibió la bendición de su padre por medio de la oración. Recordemos que las bendiciones nuestras determinan el futuro de alguien. También podemos ver este poder para bendecir que Dios nos ha dado en Números 22:32. ¿Cuál es el contexto de esta historia? El pueblo de Israel estaba pasando por la región de Moab. Esta región tenía un rey que se llamaba Balac. Cuando Balac se da cuenta que el pueblo de Israel está cerca, él manda a buscar a un profeta en Mesopotamia que se llamaba Balaam. Y cuando lo llevan donde el rey, le dice el rey Balac a Balaam que por favor maldiga al pueblo de Israel para que él pueda vencerlos en la batalla. Entonces Balaam hace 3 tipos de sacrificios. Y en todos los sacrificios, en los 3, Dios le dice: tú no los puedes maldecir, tú tienes que bendecirlos porque son mi pueblo. Entonces aquí aparece la respuesta que le da Balaam a Balac. En Números 23:20. Dios me ordenó bendecir a su pueblo. Él así lo mandó y no puedo evitarlo.
Balac, el rey de la región de Moab, le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Israel para que pierda la guerra. Pero Balaam le responde 3 veces que él tiene que bendecirlos. Nosotros tenemos el poder para bendecir. Ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces nuestras palabras tienen que ser de bendición para otros. Esto no significa que se vuelva un cliché y que nosotros andemos por la calle bendiciendo a todo el mundo con la mano levantada y que lo hagamos un chiste o que lo hagamos de una forma automática con todos. Porque esto cuando se vuelve un cliché se vuelve religioso, pero al final no funciona. Que sea algo que provenga de lo más profundo de nuestro corazón. Por eso nosotros estamos llamados a bendecir a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros amigos, nuestro negocio, la empresa donde trabajamos, nuestro jefe, nuestra iglesia. Estamos llamados a bendecir a todo el mundo. Recuerden que nuestra bendición determina el futuro de alguien. Dios ya nos dio ese poder en nuestra boca, en nuestras palabras. El poder número 3 que el Señor nos da está en 1 Corintios 1:18. Se llama el poder de la salvación. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a su iglesia en Corinto y dice lo siguiente: hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, este mensaje tiene el poder de Dios. Leamos nuevamente la parte que está resaltada, la blanca. Para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. Porque el Señor nos prometió darnos el poder de la salvación y cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón y lo creemos, ese poder se activa y nos da la salvación. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de la vida eterna, pero también tenemos que hablar de la salvación y de ese poder, cómo nosotros lo aterrizamos en nuestra vida actual, aquí mientras estamos viviendo. Si vamos a Juan 10:10, esas palabras se las dijo Jesús a sus discípulos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Leamos la parte final. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es que ese poder de salvación no es solamente pensar en la vida eterna, es algo más grande, más amplio, porque recuerden que el poder de Dios es expansivo. Entonces, cuando Jesucristo está hablando de que Él ha venido para darnos vida y dárnosla en abundancia, Él no está hablando de la vida de respirar, de tener funcionando el corazón y de tener una conciencia. Él está hablando de que mientras estemos con vida, ese poder de salvación se vea, se note en nosotros. Pero ¿cómo? Se note con esa identidad que Él ya nos regresó, esa identidad de hijos, esa identidad de perdonados, la identidad de libres, la identidad de ser amados por Dios. Por eso el poder de la salvación no es solamente hablar de que tenemos vida eterna, sino también de qué forma ese poder de salvación nos hace poder impactar la vida de los demás mientras que estamos aquí. Y está sumamente enlazado con el primer poder del que hablamos, el poder de la evangelización. Bueno, seguimos con el cuarto poder que Dios nos prometió y nos ha dado, que es el poder de la esperanza. Este poder de la esperanza, el apóstol Pablo también se lo explicaba a la iglesia en Roma, en Romanos 15:13, que dice lo siguiente: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Actualmente en esta situación del coronavirus, yo sé que de pronto nuestra esperanza ha bajado, tal vez nuestra fe también ha disminuido. Pero hoy les tengo una excelente noticia de que Dios ya nos dio el poder de la esperanza por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ya está en medio de nosotros. Entonces yo comprendo y yo sé de que nuestras finanzas han sido impactadas, nuestras relaciones familiares, nuestra libertad, porque ya no tenemos libre movilidad,
nuestra situación laboral, tal vez la situación con nuestros clientes, tal vez la situación con nuestra pareja, tal vez el confinamiento ya nos tiene estresados, nos tiene agobiados. Tal vez vemos de que está pasando el tiempo y no avanzamos en el proceso de la apertura económica que todos estamos esperando. Pero hoy recordamos el poder de la esperanza y nos damos cuenta de que es por el Espíritu Santo que nos llenamos de esperanza. Es por el Espíritu Santo que nos llenamos de fe, que nos llenamos de alegría, que nos llenamos de entusiasmo. Este cuarto poder de la esperanza también lo confirmamos en Hebreos 10:23, que dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Apropiémonos de la esperanza que nos da el Espíritu Santo. Miren, no estamos perdidos. El Señor tiene el control de esta situación, de este coronavirus. El Señor tiene el control de sus finanzas, de su familia, de su salud. Tiene el control de todo. De todo tiene el control el Señor. Por eso apropiémonos de ese poder de la esperanza. Seamos optimistas. Veamos esta situación con una perspectiva más allá de lo que estamos viendo actualmente. Veámoslo mucho más allá. Apropiémonos de esta promesa y tengamos fe. Porque como dice el apóstol Pablo, mantengamos firme la esperanza que profesamos. Aunque la situación esté complicada, mantengámonos firmes con la fe, firmes con esa promesa, firmes con creyendo de que el Señor tiene el control sobre toda esta situación. Y creamos de que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para nosotros. Dios tiene un futuro y una esperanza. Por eso creamos en ese poder de la esperanza que Él ya nos ha dado por medio de su Espíritu. Seguimos con el quinto poder que el Señor nos ha prometido. Es el poder renovador. Efesios 3:20. El que puede hacer muchísimo más que todo lo que podíamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. La parte final, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Yo me preguntaba por qué el apóstol estaba hablando de eficacia y no de eficiencia. Si vemos la diferencia entre eficacia y eficiencia, es bien grande. La eficiencia es cumplir el objetivo con el mínimo de recursos. Esa es la eficiencia. Cumplir el objetivo con el mínimo de recursos. La eficacia es cumplir el objetivo sin importar los recursos que nos gastemos. Por eso el apóstol Pablo dice, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Porque es que Dios tiene recursos ilimitados para nosotros, esas manos llenas, es como por chorros. Dios tiene una cantidad de recursos infinitos que utiliza en nosotros, que utiliza en cada uno de nosotros con tal de cumplir su propósito en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo no dice obra eficiente, sino dice eficaz, porque el Señor está dispuesto a invertir todos sus recursos en nosotros con tal de introducirnos en su propósito. Y vemos de que si leemos esta última parte que dice por el poder que obra eficazmente en nosotros, cambiemos la parte de eficaz por lo que les acabo de explicar, entonces se escucharía de la siguiente forma: por el poder que obra logrando el propósito de Dios con infinidad de recursos en nosotros. Por eso el poder renovador de Dios es inigualable e infinito. Muchos de nosotros hemos conocido historias de personas que han sido renovadas totalmente. Personas que tal vez tenían una adicción y debido a esa adicción perdieron sus hogares, su trabajo, perdieron su empresa, perdieron su vida. Personas inmersas en la depresión. Y personas con muchísimos problemas que al final, cuando se presentan, cuando tienen un encuentro personal con Cristo, su vida cambia radicalmente. Y estas personas han podido sobrepasar todas estas dificultades y han hecho una transformación en su vida. Por eso aquí el apóstol Pablo dice en Efesios, por el poder que obra eficazmente en nosotros, porque
Ese poder renovador de Dios es inigualable y puede transformar a cualquier persona en este planeta. También lo confirma Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Presten atención que allí también dice eficaz, no habla de eficiencia. No dice que la palabra es viva y eficiente, es viva y eficaz, porque recuerden que Dios tiene infinidad de recursos para introducirnos en su propósito y para renovarnos y para transformarnos. Volvemos a leer desde el principio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo recuerdo que hasta el siglo pasado las personas estaban hablando de que el ser humano tenía 3 dimensiones. Yo me acuerdo mucho y yo lo escuché en varias iglesias y en muchísimas partes, que decía que que la persona, el ser humano, disculpen, estaba compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Pero ya cuando estudiamos con mayor profundidad la Biblia, aquí en Hebreos 4:12 habla de alma, espíritu, coyunturas y tuétano, que son el cuerpo, discierne pensamientos y las intenciones del corazón. El poder renovador de Dios es tan integral que llega a todas las áreas del ser humano. Áreas que los siglos anteriores ni siquiera tenían determinadas. Pero préstenle atención cómo el apóstol Pablo hace tantos años, hace tantos miles de años, ya comprendía cuál era el poder transformador y renovador de Dios. Entonces nuestra pregunta ahora es: ¿de qué forma estamos permitiendo que el Espíritu Santo brille en nosotros por medio de esta transformación? ¿O estamos permitiendo que toda esa transformación que Dios hizo en nuestra vida brille y las demás personas lo noten? Recuerden ese versículo que dice de que una lámpara no se coloca debajo de una mesa o debajo de una silla, que la lámpara se coloca en lo alto para que ilumine. Nosotros debemos permitir que brille el fruto de esa renovación que Dios tuvo con nosotros para que las demás personas lo vean, porque ese poder renovador tiene que verse. Ese poder renovador tiene que ser palpable, porque actualmente ¿cuántas personas no vemos en la calle tristes, desmotivadas, sin ilusiones? Sé que estamos en cuarentena, pero cuando tenemos que salir a mercar o cuando tenemos que hacer cualquiera de nuestros trámites en el pico y cédula, o sea, en el horario que tenemos dispuesto para nosotros, allí yo he visto muchas personas en los supermercados con miedo, asustados. He visto personas que no saben qué hacer, que van a mercar, pero los veo como sin ilusiones, como si no hubiera un futuro. Y eso es triste, porque esas personas no han encontrado ese poder renovador que usted y yo ya tenemos y que ya se activó y que verdaderamente ya hizo la transformación interna en nuestra vida. Entonces yo los invito hoy a que seamos como dice la palabra de Dios. Saquemos ese brillo debajo de la mesa, debajo de la silla y coloquémoslo alto para que las personas lo vean. Vean en nosotros ese testimonio de ese poder renovador que tiene Cristo, que tiene Dios para nosotros. De verdad que estamos hablando de 5 poderes que Dios nos prometió y nos dio. Es importante que nos apropiemos del poder que nos da Dios, que nos dio Cristo. Recordemos que Jesucristo le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. O sea, para que venga el Espíritu Santo. Jesucristo ya se fue para el cielo y aquí quedó el Espíritu de Dios, que es la fuerza activa y transformadora de Dios Padre en medio de nosotros. Entonces ya tenemos aquí en medio de nosotros al Consolador. Entonces el que nos consuela, el que nos ayuda, el que nos restaura, el que nos guía, el que nos corrige. Ese poder vivo de Dios ya está en medio de nosotros. Entonces por favor, apropiémonos de ese poder. Apropiémonos de esos poderes que Dios nos prometió y que ya nos los dio, porque el Espíritu Santo ya está en medio de nosotros. Entonces vamos a recordarlos. Dios prometió darnos poder para evangelizar.
poder para bendecir, poder de la salvación, poder de la esperanza y el poder renovador. Apropiémonos de esos poderes que Dios prometió darnos y ya están a nuestro alcance. Es solamente que nos apropiemos de ellos, porque el Espíritu Santo ya está aquí en medio de nosotros. Entonces quiero invitarlos a que hagamos una corta oración. Espíritu Santo, gracias por este maravilloso día. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás aquí en medio de nosotros. Tú eres el Consolador, quien nos ayuda, quien nos guía, quien nos fortalece. Tú eres ese poder de Dios en medio de nosotros, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender y ayúdanos a apropiarnos de esos poderes que tú, Padre, nos prometiste y que tú, Espíritu Santo, ya tienes listos para nosotros. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, el poder para la evangelización, ese poder que tenemos para bendecir, ese poder de la salvación, poder de la esperanza y ese poder renovador. Ayúdanos a apropiarnos de esos poderes, Espíritu Santo, para que verdaderamente tú te actives en nosotros y sean evidentes esos poderes tuyos por medio de nosotros. Que seamos un reflejo de ti, Señor. Que seamos un reflejo tuyo, Señor Jesucristo, un reflejo de amor, de perdón, de esperanza, un reflejo de ayuda, de servicio. Ayúdanos, Espíritu de Dios, de verdad, para apropiarnos de ese poder que tú tienes para nosotros. Y para que brillen en medio de esta situación tan difícil de conflicto y de crisis que hay actualmente en el mundo. Gracias, Señor, porque tú nos amas y gracias porque tú hoy nos hablas con claridad, porque tú nos enseñas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Tú nos las enseñas hoy porque quieres introducirnos en tu propósito. Y tú quieres utilizarnos, Señor, para llegar a más personas que ahorita están sin esperanzas, que están en crisis, pero tú has venido a traerles también a ellos vida y vida en abundancia. Gracias por esta buena mañana, Señor, y gracias por tu palabra eterna. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tú eres bueno. Amén. Amigos, maravilloso haber compartido con ustedes esta buena mañana. Que Dios los bendiga. Chao.